Hola a todos y bienvenidos. Hoy tenemos un video muy interesante para ustedes. Vamos a hablar sobre un compuesto químico muy importante pero que también tiene sus riesgos, el nitrato de amonio. Antes de comenzar, permítanme presentarnos. Soy Valeria López Padilla y junto a mí están Víctor Eduardo Gómez López, Gustavo Muedano Bustillos, Sergio Raúl Tirado Ricaño y Luis Arturo Pérez Díaz. Juntos vamos a desglosar qué es el nitrato de amonio, cómo se utiliza y por qué es importante manejarlo con cuidado. Quiero compartir con ustedes los objetivos que guiarán nuestro video. Nuestro objetivo conceptual es entender las causas y consecuencias del mal uso y la mala conservación del nitrato de amonio. Queremos que conozcan los riesgos asociados con este compuesto y cómo pueden prevenirse futuros accidentes. En cuanto al objetivo de habilidades, nuestro propósito es desarrollar y demostrar habilidades de búsqueda, introspección, análisis, redacción y proyección de la información. Y finalmente, en términos actitudinales, buscamos fomentar y fortalecer la comunicación y la colaboración dentro de nuestro equipo de trabajo. Verán cómo cada uno de nosotros contribuye al proyecto, destacando la importancia del trabajo en equipo para abordar problemas complejos de manera efectiva. Vamos a abordar un tema bastante serio y trágico que subraya la importancia de manejar el nitrato de amonio con extremo cuidado. En particular, nos referimos a la devastadora explosión que ocurrió en Beirut el 4 de agosto del 2020. Este trágico evento se produjo cuando una enorme explosión sacudió el puerto de Beirut, en Líbano, y fue causada por la detonación de aproximadamente 2.750 toneladas de nitrato de amonio. El nitrato de amonio, como sabemos, es un compuesto químico comúnmente utilizado tanto como fertilizantes agrícolas como en explosivos industriales. Sin embargo, cuando se almacena de manera insegura o se expone a ciertas condiciones, puede volverse altamente explosivo. En este caso, el nitrato de amonio había sido almacenado de manera insegura en un almacén del puerto desde el 2013. Y la falta de medidas adecuadas de seguridad y conservación contribuyó a esta tragedia. Las causas principales del desastre en Beirut incluyen, primero, el almacenamiento inadecuado del nitrato de amonio. Este material había sido confiscado de un barco ruso que hizo una parada no planificada en Beirut en 2013. Desde entonces, el nitrato de amonio fue almacenado en el puerto sin las medidas de seguridad adecuadas. En segundo lugar, las condiciones del almacén eran deplorables. El lugar donde se guardaba el nitrato de amonio no tenía las medidas de seguridad mínimas o inexistentes, lo que lo convirtió en un ambiente muy peligroso para un material tan volátil. Las consecuencias de la explosión fueron devastadoras. Algunas de ellas fueron las pérdidas humanas. La explosión resultó en la muerte de unas 200 personas y causó heridas a unas 6.000. También hubo daños materiales e impactos económicos. Los usos del nitrato de amonio son diferentes en toda la industria. Un ejemplo de ellos es que se puede utilizar como fertilizante, ya que este compuesto químico tiene un alto contenido de nitrógeno y sirve para las plantas. También se puede utilizar como explosivo principalmente y se ha demostrado que ha habido varios accidentes por sus malos usos, por lo que es importante tener un cuidado bastante cauteloso sobre este material. También dentro de la industria química se utiliza como la fabricación de productos químicos y en otros procesos industriales. Y por último, pues el tratamiento de agua es utilizado para tratar las aguas residuales y controlar algunos tipos de contaminantes. La reacción de descomposición del nitrato de amonio también es importante considerar, ya que a bajas temperaturas, alrededor de 170-240 grados Celsius, este se puede descomponer de manera endotérmica en óxidos como lo son el nitrógeno, el agua y el amoníaco, y pues dentro de esta descomposición se producen óxido nitroso y por ende igual el vapor del agua. Ahora, a temperaturas elevadas mayores alrededor de 240 grados Celsius, esta descomposición es más completa y puede ser aún más violenta, por lo que puede producir principalmente óxidos de nitrógeno y agua, y se puede generar nitrógeno, vapor de agua y oxígeno. La tabla de las propiedades físicas de todos estos compuestos involucrados es importante destacar, por lo que encontramos aspectos importantes, tales como el estado físico a 25 grados Celsius, el cual se encuentra en un sólido blanco soluble en agua. También su temperatura de ebullición está alrededor de los 210 grados Celsius y su temperatura de congelación
está alrededor de los 169.6 grados Celsius. Por último, también mencionamos que la solubilidad de este se encuentra entre 150 gramos sobre 100 mililitros de agua. En este diapositivo encontramos información de todos estos elementos del nitrato de amonio. Creo que esta información es muy importante considerar, ya que podemos saber a precisión toda la estructura que conforma este elemento o este compuesto químico bastante versátil en tanto sus usos, por lo que saber principalmente sus compuestos y cómo se conforma nos hace tener un manejo bastante estable sobre este compuesto. Como pueden ver en esta tabla tenemos los compuestos que se encuentran en las reacciones de descomposición de nitrato de amonio y su tipo de enlaces. Tenemos la clase de compuesto, la fórmula química y el tipo de enlace. En el caso de nitrato de amonio tenemos que el compuesto que es NH4NO3 y pues es un enlace iónico y covalente a la vez, debido a que entre NH4 y NO3 es iónico y dentro del NH4 más el NO3 negativo es covalente. También tenemos lo que es el dióxido de dinitrógeno, representado por la fórmula química N2O, que es covalente, el agua, H2O, que es covalente también, dinitrógeno N2, que es covalente, ya que cuenta con un enlace triple, y el dioxígeno, que es O2, y es covalente de igual manera. Respecto a los argumentos para determinar el tipo de enlace, sabemos que los enlaces los identificamos como iones cuando hay una atracción entre iones de cargas opuestas, como lo puede ser el caso del nitrato de amonio, y como covalentes cuando los átomos comparten electrones para completar sus niveles de valencia. Y esto puede ocurrir ya sea en los compuestos mencionados, incluyendo las moléculas atómicas como N2 y O2. Como pueden ver aquí tenemos los enlaces que pueden llegar a formar estos compuestos. En este caso tenemos el NH4NO3. Aquí pueden ver el enlace que forma este compuesto. Y de igual manera tenemos los enlaces de los compuestos N2O, como lo pueden ver acá, y H2O, que este es el enlace de este compuesto. De igual manera, en esta diapositiva tenemos lo que es el mismo enlace NH4NO3, pero además agregamos el enlace N2, como lo pueden ver en este caso, y el enlace de O2. Como pueden ver aquí tenemos la información respecto a los enlaces que se rompieron y los enlaces que se formaron. Como pueden ver, los enlaces que se rompieron fueron el de NH en el ion de amonio, también fueron los enlaces NO en el ion de nitrato, y los enlaces que se llegaron a formar son los enlaces como NN en N2O, los enlaces NO en N2O de igual manera, y también tenemos el enlace OH en H2O. En cuanto a los peligros del nitrato de amonio, encontramos primero que nada la reactividad, pues este es un agente oxidante fuerte y puede reaccionar violentamente con materiales combustibles y otros compuestos reductores. En segundo tenemos la explosividad, pues bajo ciertas condiciones como alta temperatura o contaminación con materiales inflamables, este puede descomponerse explosivamente. Y por último tenemos la toxicidad, pues el nitrato de amonio tiene una baja toxicidad aguda, pero puede causar irritación en la piel y en los ojos. La NFPA proporciona un sistema de etiquetado de riesgos en el que se usa un triángulo con colores que indican el nivel de peligro en tres áreas: salud, inflamabilidad y reactividad. La escala va de 0 a 4, de menor a mayor peligro. El nitrato de amonio tiene una clasificación en salud de un nivel 3, o sea, alta, pues puede causar efectos serios si se inhala o se ingiere. En cuanto a inflamabilidad, tiene un 0, como no inflamable. En sí mismo, este elemento no es flamable, pero puede provocar combustión en presencia de otros materiales. Y por último, en reactividad, el nitrato de amonio puede ser extremadamente reactivo bajo ciertas condiciones, especialmente con sustancias que pueda oxidar. En cuanto a la manipulación y el almacenamiento, se recomienda hacerlo en un lugar fresco y seco, lejos de materiales combustibles y fuentes de calor. Se recomienda usar equipo de protección, guantes y gafas de seguridad, evitar la contaminación con sustancias que puedan reaccionar con él, como materiales orgánicos o combustibles, y en caso de incendio, utilizar arena seca, espuma resistente al alcohol o algún producto químico seco. En esta diapositiva tenemos los síntomas y los primeros auxilios. Tenemos las exposiciones por tipo de inhalación, piel, ojos o ingestión. Y tenemos los síntomas, prevención y los primeros auxilios que se deben tomar en presencia de alguna de esas exposiciones. En esta siguiente diapositiva encontramos
La reacción de la descomposición del nitrato de amonio y sus tipos de enlaces. En la primera fila vemos los tipos de compuesto, el nombre de cada compuesto. Vemos en la siguiente su geometría molecular, en la siguiente el tipo de especie química, ya sea polar, no polar o iónica. En la siguiente vemos el tipo de fuerzas intermoleculares y por último tenemos las propiedades físicas, el estado de agregación a 25 grados centígrados y su punto de fusión. Por último, nos gustaría responder algunas preguntas. ¿Por qué el nitrato de amonio es sólido a temperatura ambiente y tiene un punto de ebullición más alto que los anteriores? El compuesto del nitrato de amonio es iónico. Esto quiere decir que se requiere más energía para poder romper los enlaces que lo forman. Esto da lugar a un punto de ebullición mucho más alto. ¿Por qué el nitrógeno y el oxígeno son gases? El nitrógeno y el oxígeno son gases porque tienen fuerzas intermoleculares muy débiles y su baja masa molecular lo que facilita que existen en estado gaseoso a temperatura ambiente. ¿Por qué el agua es líquida a temperatura ambiente? Entre las moléculas de agua existen enlaces de tipo de puente de hidrógeno, es decir, que cada molécula puede establecer enlaces débiles con otras tres. Esto hace que el agua sea líquida a temperatura ambiente.